Buenas tardes, un gusto saludarle. Quiero desearles feliz sábados a todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde Jaltipan, Veracruz. Así es que nos da mucho gusto. Tuvimos problemas con la cámara, por eso se ve un poco borroso. Pero bueno, aquí estamos ya iniciando esa transmisión y nos da mucho gusto poder tenerle con nosotros. Hoy tendremos un tema muy interesante por el licenciado Francisco Navarro desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así es que vamos a tener ahora la oportunidad. Tenemos aquí al licenciado Francisco Navarro, compañero de clases de la Universidad de Montemorelos también. Lo conocimos hace muchos años atrás. Licenciado, me da mucho gusto tenerlo con nosotros. Gracias porque aceptó la invitación. Quisiéramos platicar con usted antes de que inicie el mensaje. Eh, ¿Cuál es su labor allá en Tuxtla? A ver, platíquenos. Muy bien, buenas tardes, Pastor Nolasco. Me da muchísimo gusto de poder verle después de tantos años que no nos vemos, ¿verdad? Así Cuánto es. gusto poder verles desde Tuxtla Gutiérrez, en el lugar donde me encuentro ahora. Ah, muy bien. Eh, Estamos trabajando para la iglesia en el área de la educación aquí en Chiapas y mi función es coordinar los colegios aquí en Chiapas, ¿verdad? En Tuxtla. Así que me da mucho gusto por la invitación que me hayan hecho para poder estar con ustedes en esta ocasión. Amén, amén. Me da mucho gusto que el Señor lo ha dirigido a través de su vida, en su servicio y sobre todo en la obra, una obra tan especial que es la educación que tiene que ver con la formación prácticamente de cada ser humano y sobre todo desde el inicio, poder irlo formando y ir colocando allí las bases en cada ser humano y cada persona que pasa por las aulas y coordinar a todos ese sistema educativo es un gran privilegio y es un gran ministerio que Dios le ha colocado en sus manos. Así es que me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Le envío un abrazo desde acá. Me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación. Y bueno, pues ya hicimos la oración, ya escuchamos algunos cantos, así es que le vamos a dar el tiempo para que comparta con nosotros la palabra de Dios. Así es que adelante, adelante. Muchísimas gracias, pastor. Hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias a Dios porque ha puesto la tecnología para poder comunicarnos, para poder vernos a través de ella y para poder también eh, estudiar, analizar la palabra de Dios por este medio, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, mucho gusto, feliz sábado para todos. Pastor Nolasco, muchas gracias y analizaremos, meditaremos la palabra del Señor un momento, hermanos, y es un gusto para mí compartirla y que todos juntos podamos reflexionar en ella. Vamos a analizar la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Marcos, el capítulo, San Marcos, el capítulo 6, de los versos 46 al 52. San Marcos, el capítulo 6, de los versos, vamos a iniciar desde el 45 hasta el 52. Ahí va a estar basada la reflexión de esta noche. Ahí va a estar basada, va a estar basado el estudio de la palabra de Dios en esta noche. ¿Por qué he escogido, hermanos, esta porción de la palabra de Dios? ¿Por qué la he escogido? Porque en ella, en esta porción, encontramos reflejada la vida de muchos de nosotros posiblemente. La vida de un servidor, la vida del pastor Nolasco, la vida de cada uno de los hermanos que están conectados, de los amigos que posteriormente escucharán esta reflexión. Está reflejada allí la vida de cada uno de nosotros en algún momento en lo que vivimos, ¿verdad? Así que voy a iniciar con el versículo 45 del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos.
Y el versículo 45 inicia diciendo, enseguida, así inicia, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Enseguida de qué? ¿Después de qué? Después de una actividad que el Señor haya realizado con sus discípulos. Y si nosotros regresamos un poquito a los versos del 30 en adelante, al 44, nosotros encontramos un escenario, hermanos, allí muy importante. Nosotros encontramos allí un incidente que por demás sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Allí encontramos la alimentación de ¿cuántos dice la Biblia? Dice de 5,000, pero realmente fue una alimentación de mucho más que 5,000, porque dice 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni los niños. Posiblemente habían 8,000, 10,000, 12,000, no sabemos cuánto exactamente, pero dice que eran 5,000 hombres. Si agregamos a los niños y a las esposas, a los hijos, entonces podría ser una gran multitud a la que el Señor alimentó esa ocasión y que fue un milagro de los tantos milagros que Jesús realizó cuando anduvo en esta tierra. Así que, hermanos, enseguida de ese incidente, enseguida de ese episodio, enseguida de esa escena que la multitud había presenciado, que los discípulos habían presenciado, enseguida de eso, dice la Biblia, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él con dirección a Betsaida. Con dirección a Betsaida, dice la Biblia. Ok. ¿Dónde se encontraba Betsaida? ¿A qué distancia se encontraba Betsaida del lugar donde ellos estaban? De donde había sucedido ese episodio, ese milagro de la alimentación. Bueno, Betsaida no era muy lejos. La distancia era corta relativamente. El comentario dice que estaba entre 3,5 kilómetros, 4 kilómetros posiblemente. Solamente ellos tenían que cruzar el mar al otro lado. Y ahí estaba Betsaida. Entonces, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Adelantarse ellos para ir a Betsaida, porque dice la Biblia que entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Ok? A la otra orilla solamente iban a cruzar. ¿Cuánto tiempo les podía llevar en cruzar de una orilla, de una ribera a la otra ribera, una distancia posiblemente unos 4 kilómetros? Para ellos, para los discípulos que estaban acostumbrados a andar en la barca, a bregar con el mar, con las aguas, ellos no les podía llevar mucho tiempo, no sé, 1 hora posiblemente, 1:30, pero no era mucho tiempo lo que ellos necesitaban para cruzar del lugar donde se encontraban, de la orilla donde se encontraban, a la otra ribera. No era mucho tiempo lo que ellos ocuparían para llegar a la otra ribera. Sin embargo, hermanos, yo quiero que veamos en esta ocasión algunas cosas que sucedieron allí. Y que esas cosas que sucedieron con los discípulos en la travesía de una ribera a la otra, de una orilla a la otra, que esas cosas que a ellos les sucedieron, que la apliquemos a nuestras vidas. También quiero que veamos en esta porción de la palabra de Dios, que veamos a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo en las situaciones que los discípulos pasaron durante esta travesía? Vamos a ver, continuamos leyendo, dice, después que lo hubo despedido, después que hubo despedido a la multitud, el Señor Jesús
se fue al monte a orar, dice la Biblia en el versículo 46. Y el 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo estaba en tierra. ¿A qué horas dice, hermanos? ¿A qué horas dice la palabra de Dios? Al caer la tarde, entrando la noche, ya la barca estaba, dice, en medio del mar. No les había llevado mucho tiempo para llegar más o menos a la mitad de la travesía. Ya entrando la noche, estaban al medio del mar, un poquito más, y habían llegado a la otra orilla. Hermanos, aquí podemos encontrar la primera situación por la cual los discípulos estaban pasando. Se encontraban en medio del mar. En medio del mar. Y continúa diciendo en el versículo 48. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era, ¿qué cosa? Les era contrario, dice la Biblia. Dos situaciones más por la cual los discípulos estaban pasando. Primero, en medio del mar. Número dos, dice la Biblia, estaban cansados, estaban fatigados. No sé qué más podría pasar. A lo mejor tenían sed. No sé qué situaciones más, pero dice que estaban fatigados. ¿Por qué se habían fatigado? ¿Por qué estaban cansados? ¿Por qué estaban en medio del mar? Porque el viento les era contrario. Qué terrible cuando el viento es contrario. En lugar de avanzar, si el viento es muy fuerte, es contrario y muy fuerte, posiblemente haga que retrocedan en su barca. Lejos de avanzar, pueden retroceder lo que ya habían avanzado. Entonces, para no retroceder en la barca, entonces ellos estaban remando muy fuerte, tratando de avanzar, esquivando el viento, esquivando la tormenta. Allí estaban los discípulos intentando cumplir con la misión que se les había encomendado. Y la misión era llegar a la otra orilla, a Betsaida. Qué terrible situación por la cual ellos estaban pasando. En medio del mar, cansados, fatigados, dice la Biblia. Y además, el viento les era contrario. Tres cosas terribles por las cuales los discípulos estaban pasando. Ustedes pueden notarlo allí en el capítulo 48, ¿sí? El 48. Y sigue diciendo este texto, ahí el 48. Y ya era, dice el texto, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Cerca de la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué horas era la cuarta vigilia de la noche, hermanos? ¿Qué horas? Antes, en el tiempo del Señor Jesús, la noche se dividía en 4 vigilias. La primera vigilia iba de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a 12. De 12 de la noche a 3 de la mañana era la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y la Biblia dice que era ya la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué horas eran? Podría ser las 3, podrían ser las 4 de la mañana, podrían ser las 5 de la mañana o posiblemente ya estaba cerca de las 6 de la mañana. Pero la Biblia dice que era la cuarta vigilia de la noche. ¿Y a qué horas ellos habían entrado a la barca? ¿A qué horas ellos habían iniciado su travesía?
La Biblia dice, si recuerdan ustedes, leímos anteriormente, que iniciaron la travesía al caer la tarde, entrando la noche. Quiere decir, hermanos, que toda la noche, casi toda la noche, habían estado luchando contra el viento, contra las mareas, contra la turbulencia, contra factores que les eran contrarios a lo que ellos deseaban. Toda la noche habían bregado, toda la noche, tanto así que estaban fatigados, dice la Biblia, cansados. Y no encontraban la forma de cómo llegar y cumplir lo que lo que el Señor Jesús les había pedido, que era cruzar a la otra ribera, llegar a Betsaida, y entonces allí tendrían que esperar a Jesús. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, dice que era la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y el versículo 49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, dice la Biblia. Para completar la situación, en medio del mar, el viento les era contrario. Se encontraban fatigados, cansados. Era ya la cuarta vigilia de la noche. Toda la noche habían pasado luchando para poder llegar a la otra orilla. Y por si fuera poco, cuando ellos están concentrados, luchando contra el viento, luchando contra la marea, luchando contra la turbulencia, de repente ven un fantasma caminar sobre el agua. Qué terrible situación. Yo puedo imaginarme a los discípulos allí en la barca viendo un fantasma. Se espantan, se asustan, tienen miedo, gritan, dice la Biblia, porque vieron un fantasma y no era para menos, hermano. Cansados, fatigados, con el problema de que el viento era contrario, con todas las situaciones que estaba pasando, no era para menos. Gritaron, dice la Biblia, tuvieron miedo. Yo me imagino a Pedro, ese Pedro valiente, ese Pedro intrépido, ese Pedro con todo el liderazgo que tenía con los discípulos. Me imagino a un Pedro triste, desesperado y tratándose de esconder allí en la barca porque viene el fantasma sobre ellos. No sabían qué podía pasar con ese fantasma, no sabían quién era, qué era un extraterrestre, no sé, no sabían qué era, pero se asustaron, dice la Biblia, tuvieron miedo, gritaron, porque estaban muy asustados. ¿Saben ustedes, hermanos? Es muy difícil estar en medio del mar cuando el viento es contrario, en la densidad de la noche, en la oscuridad. Ustedes saben que lo más denso de la noche está en la cuarta vigilia, entre 3 y 5 de la mañana, es cuando la noche es más densa. Y en ese periodo de tiempo de la noche es cuando los discípulos estaban en la barca luchando y cuando ven el fantasma. Es difícil esa situación. Yo tengo dos experiencias, hermanos, estando una en el mar y otra en una represa, con el viento contrario. Cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, nos fuimos a vivir un tiempo al puerto de Veracruz. Y un día decidimos tomar un barquito que salía de ahí por la, ¿cómo le llaman? Por el malecón. Un barquito que salía y daba un recorrido para unas islas que estaban internas allá en el mar. Y decidimos con mi esposa ir para allá. Y cuando íbamos en el barquito a esa isla,
se empezó a levantar la marea y empezó a entrar agua por la borda, empezó a entrar agua, toda la gente gritaba, estaban desesperada, estábamos desesperados y sacando el agua, tratando de sacar el agua. Era un barco pequeño, un barquito pequeño, y por fin llegamos a la isla, todos asustados. Pero qué difícil fue esa situación. Créanme que no disfruté el estar en esa isla, en ese recorrido, porque mi mente solamente estaba en el regreso. ¿Cómo nos iba a ir de regreso? ¿Qué iba a pasar? Así que llegó el momento de regresar. De igual manera estaba la marea muy alta, el viento muy fuerte, seguía entrando agua por la borda y haciendo todo lo posible de sacar, y algunos gritando, otros llorando, y por fin llegamos otra vez al embarcadero. Pero nunca más fui a ese lugar, porque fue una pesadilla ese momento. Y no era en medio del mar, solamente era la orilla del mar. Pues imagínense ustedes estar en medio del mar. Situación difícil para los discípulos. Esa fue una experiencia que tuvimos nosotros, ¿verdad? Pero yo quisiera, hermanos, que dejemos a los discípulos un poquito y podamos ahora ver a Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? Miren lo que la palabra de Dios dice allí mismo en el versículo 46. Regresemos al versículo 46. Y miren, dice así: después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, dice la Biblia. ¿Dónde se había quedado Jesús? En el monte, a solas, orando orando a su Padre, ¿verdad? Allá estaba Jesús, en el monte orando. Y el versículo 47 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y el 48 dice: y viéndole remar con gran fatiga. Cuando el Señor Jesús termina de hablar con su Padre, de orar a su Padre, y entonces viene a, como les había dicho a los discípulos, adelántense ustedes y luego yo les alcanzo, viene a la orilla del mar. Sorpresa. Para Jesús, los discípulos ya hacía mucho tiempo que habían llegado a la ribera, a la otra orilla. Ya posiblemente para Jesús ellos estaban en Betsaida. Pero sucede que dice la Biblia que cuando él llega a la orilla, de repente fija su mirada a la distancia, no muy lejos de la orilla, y ve que la barca estaba allí en medio del mar y que ahí están los discípulos. Dice la Biblia que él les vio. ¿Saben ustedes, hermano? Yo me imagino esa escena. Yo me imagino ver a Jesús observando a los discípulos ahí a brazo cruzado, viéndoles cómo remaban con gran esfuerzo, con gran fatiga, y que Jesús dice: pobres muchachos, ahí siguen todavía en medio del mar. Mira qué horas son. Ya es la madrugada. Pobres muchachos, están cansados, están fatigados, están luchando, están concentrados en lo que se les indicó. Posiblemente, me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo imagino a Jesús viendo a los discípulos, contemplándoles, porque ellos están queriendo llegar a la otra orilla, cumpliendo con la misión que Jesús les había dado. Después de que les vio, dice la palabra de Dios en el versículo 48, dice allí: porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos. Dice la Biblia, vino a ellos. Número 1, Jesús los observa, Jesús los ve, se compadece de ellos y viene caminando sobre el mar
a donde ellos estaban. Qué hermoso, qué bonito que Jesús va al encuentro con ellos. Dice allí, en el versículo 48, dice allí, el viento era contrario cerca de la guarda, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida, dice la Biblia, enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. No tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? Soy yo. Hermanos, yo no sé cómo se hayan sentido los discípulos cuando descubrieron, cuando reconocieron que era Jesús que venía caminando sobre el mar. Miren a Jesús, viendo a sus discípulos, observándoles. Número 2, caminando sobre el agua, rumbo a donde ellos estaban. Y número 3, dice la Biblia, que cuando él se dio cuenta que los discípulos estaban temerosos, que tenían miedo, que gritaron asustados, entonces Jesús le habló, tranquilos, no tengan miedo, soy yo, miren, soy yo, no tengan miedo. Eso es lo que Jesús le dice a los discípulos. Los observa, camina sobre ellos y les habla. 3 cosas importantes. Y luego sigue diciendo en el versículo 51. Y subió a ellos en la barca. Y subió a ellos en la barca. Sorpresa. Sorpresa. Porque la Biblia dice, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Hermanos, 4 cosas que Jesús hace en favor de los discípulos. Número 1, los ve, los observa, les contempla, tiene misericordia de ellos. Número 2, se encamina hacia ellos. Número 3, les habla, les da ánimo, se presenta ante ellos quién es. Y número 4, sube a la barca. Sube a la barca. Ahora la pregunta es, ¿por qué los discípulos estaban pasando por esa situación difícil? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué estaban batallando tanto? ¿Por qué estaban fatigados remando? ¿Por qué no podían avanzar? ¿Por qué no habían llegado a la otra orilla tranquilamente? ¿Cuál era la razón? Sencillamente, hermanos, sencillamente, Jesús no iba con ellos. ¡Wow! Jesús no iba con ellos. Jesús estaba fuera de la barca. Y saben ustedes, hermanos, que cuando Jesús está fuera de la barca, puede suceder cualquier cosa en la vida de los seres humanos. Problemas, sí, de cualquier tipo de problemas. Problemas familiares, problemas de salud, problemas sociales, problemas financieros. Cualquier tipo de situaciones difíciles pueden suceder en nuestra vida cuando Jesús está fuera de nuestra vida, de nuestro alcance. ¿Y qué es lo que había sucedido, hermano? ¿Qué es lo que había pasado? Los discípulos se concentraron tanto en el problema que estaban viviendo, se concentraron tanto en la situación por la cual estaban pasando, que se olvidaron de Jesús, perdieron de vista a Jesús, no recordaron más a Jesús, totalmente lo habían sacado de su mente y se habían concentrado, se habían enfocado
en la situación por la cual estaban pasando. Al principio les dije que esta situación de los discípulos muchas veces las vivimos nosotros. No estamos exentos, hermanos, de pasar por situaciones difíciles, por problema cualquiera sea. No estamos exentos. Cualquiera vivimos situaciones difíciles. Pero la clave está en que no permitamos que Jesús salga de nuestra vida. Que no lo permitamos. Porque mientras Jesús está en nuestra vida, Jesús está en nuestra barca, que Él conduce el timón, conduce el barco, que Él lleva el timón de nuestra vida, los problemas son diferentes. Los problemas se tornan diferentes. ¿Cuándo es que los discípulos tuvieron calma? ¿Cuándo es que los discípulos estuvieron tranquilos? Porque el problema se había hecho sencillo, fácil. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús subió a la barca. Y cuando Él entró a la barca, enseguida, ellos llegaron a la otra orilla. Ya no había viento, ya no había mareas, ya no habían olas, ya no había nada que les interrumpiera el viaje. Todo fue sencillo, todo fue fácil y llegaron a la otra orilla. Así que, hermanos, es importante que nosotros permitamos que Jesús conduzca el timón de nuestra barca. Que Él esté en nuestra vida. ¿Por qué los discípulos no habían podido superar esa situación? Dice el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. Ni siquiera eso habían entendido, el milagro que Jesús había realizado. No lo habían entendido, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, dice la palabra del Señor. Estaban endurecidos sus corazones. Estaban embotados, dice otras versiones, ¿verdad? Por eso es que ellos no lograron superar la situación. Estaban concentrados en otras cosas, menos en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Permitir a Jesús que suba a nuestra barca, que tome el timón de nuestra vida y que la conduzca hasta llegar al puerto seguro. Yo quiero invitarles a que vayamos a Mateo, el capítulo 11, el versículo 28 y 29. Un texto muy conocido. Jesús nos invita y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que están fatigados, todos los que están cansados, todos los que están preocupados, desesperados, porque el viento les es contrario, porque es la cuarta vigilia de la noche, porque están viendo fantasmas, porque no pueden avanzar, están en medio del mar, en un mar de problemas, de situaciones difíciles. El Señor Jesús hace la invitación y dice, vengan a mí todos ellos, los que están cansados, los que están fatigados, los que no pueden avanzar en la vida, porque la turbulencia nos tiene cegados. Vengan a mí y yo les haré descansar de eso, dice el Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Jesús. Y la carga será más fácil. La carga será más ligera. Lo estamos viendo en la vida de los discípulos. Hermanos, confiemos en Jesús. Confiemos en la invitación de Jesús. Aceptemos la invitación de Jesús. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2. Dice de la siguiente manera. Puesto los ojos en quién, dice la Biblia.
en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él poner nuestra confianza. ¿Qué había pasado con los discípulos? Dijimos, perdieron de vista al Señor Jesús. Lo habían dejado afuera, allá en el monte orando. Y lo sacaron de su mente, lo sacaron de su corazón, lo sacaron de su vida, por eso no podían avanzar. Pero la invitación del apóstol Pablo en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Hermanos, cuando hagamos eso, las situaciones por las cuales pasemos, las situaciones difíciles por las cuales pasemos, serán diferentes. Porque Jesús nos va a ayudar a poder salir adelante. La invitación en esta noche, hermanos, es para que nos tomemos de la mano del Señor Jesús y no permitamos nunca que el Señor Jesús salga de nuestras vidas. Las situaciones difíciles de la vida nos pueden enceguecer. Las situaciones difíciles por las cuales pasamos, las turbulencias por las cuales pasamos, nos puede hacer perder de vista al Señor Jesús, pero no permitamos eso. Hagamos que Jesús siempre esté en nuestra vida, que tome el timón y que nos conduzca hasta el puerto seguro, a la patria celestial. Que el Señor les bendiga y un feliz sábado para todos. Muchas gracias. Amén. Qué hermoso mensaje. Y eso es para reflexionar. Realmente necesitamos en todo momento la presencia de nuestro Dios a nuestro lado. Así es que vamos a terminar nuestro programa de esta noche. Voy a invitar al pastor licenciado Francisco Navarro para que él nos despida en oración y concluyamos esta transmisión. Adelante, pastor. Hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por permitirnos ser llamados tus hijos, por la oportunidad que nos das de formar parte de tu pueblo en esta tierra. Aquí estamos tus hijos, nuestro Dios. Es posible que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones muy difíciles, tal vez situaciones de salud, tal vez problemas familiares, problemas financieros, problemas sociales, cualquiera sea la situación, nuestro Dios. Queremos esta noche que tú puedas permitir fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Es posible que los problemas nos enceguecen. Es posible que las turbulencias por las cuales estamos pasando nos hagan perder de vista al Señor Jesús y eso hace que nuestras vidas se compliquen más. Por eso, Padre Santo, queremos que en esta noche nos permitas que Jesús entre a nuestra barca, que podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para permitirle al Señor Jesús que tome el timón de nuestra vida y que las pueda conducir hasta el puerto seguro, que la pueda conducir hasta la patria celestial, hasta ese hogar que tú has preparado para nosotros. Nuestro Dios, por favor, ayúdanos a caminar siempre al lado del Señor Jesús. Y esperamos, nuestro Dios, su venida pronta a esta tierra para poder ir con Él y vivir contigo por toda la eternidad. Mientras ese momento llega, Padre, por favor, manténnos fieles y firmes a ti, porque lo pedimos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pastor, pues muchísimas gracias por este mensaje muy interesante. Dios le bendiga, bendiga su vida, su familia. Le enviamos un saludo y feliz sábado. Dios sea con usted, que el Señor lo siga usando
en su obra, en su ministerio. Que tenga feliz sábado, Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, Muchísimas amigos. gracias, Pastor Nolasco, y me dio gusto verte y poder saludarte desde este escenario. Igualmente, un Dios bendiga abrazo a tu familia. agradezco muchísimo y valoro mucho este apoyo que nos has dado con este hermoso mensaje, porque sé que es de parte de Dios para cada uno de nosotros. Nos reconfortó y nos da aliento para seguir adelante. Muchísimas gracias. Dios les bendiga mucho y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que esta noche han estado con nosotros. Mucho gusto. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga, Pastor. Amén. Muy bien, hermanos, bueno, amigos que están con nosotros aún, quiero invitarlos para el día de mañana. El día de mañana tendremos un tema muy interesante por su servidor, el día de mañana a las 2 de la tarde. Es un tema que se llama renovado en medio del desierto. A veces queremos cambiar, a veces queremos ser diferente, lo hemos intentado y hemos fracasado. Pero mañana yo quiero que te conectes con nosotros. Voy a poner allí, si tú quieres entrar con nosotros, estar en nuestro Zoom, aquí yo voy a poner allí el ID, la clave para que tú puedas entrar, abre Zoom, metes la clave y vas a entrar con nosotros también para que seas participante de esta transmisión el día de mañana a las 2 de la tarde. Así es que yo te espero mañana a las 2, sin falta, a las 2 de la tarde, iniciaremos nuestra transmisión. Transformado en medio del desierto, renovado, cambiado, lo que Dios puede hacer y lo hará en tu vida. Así es que no te lo pierdas mañana a las 2 de la tarde, te espero para que estés con nosotros en esta transmisión. Dios te bendiga, que pases feliz sábado, que descanses, Dios sea contigo, con tu familia y que siempre nuestro Dios pueda estar a nuestro lado en medio de cualquier situación, caminando juntos para que lleguemos seguros al lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, me dio gusto saludarte y saber que estás aquí con nosotros y gracias por sintonizarnos. Que descanses, nos vemos el día de mañana.